Memorias Bonitas Podcast. Bienvenidos a Memorias Bonitas, el podcast. Mi nombre es Eduardo Vargas y les recuerdo que esta es una estrategia de la Secretaría Administrativa y el área de gestión documental de la Alcaldía de Bucaramanga por rescatar cada uno de los actos administrativos que aún persisten y que nos dan cuenta de la memoria y el patrimonio documental de nuestra ciudad. En este momento, ya como en el episodio anterior, me acompaña mi compañero Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, buen día. El episodio anterior estábamos hablando de un conflicto, de un evento que tuvo una proporción internacional como lo fue la Guerra Fría y consecuentemente la Guerra de Corea. Oscar, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Sé, por lo que hemos hablado, que la ciudad de Bucaramanga conserva parte del patrimonio documental de lo que fue la muerte de Gaitán. ¿Qué nos puedes contar sobre este personaje? Bueno, Eduardo, hoy vamos a hablar de una de las grandes figuras de la historia política del país, como lo es Jorge Eliezer Gaitán. Para iniciar, hay varias versiones sobre su nacimiento. La primera nos dice que nació el 26 de enero de 1898, sin embargo, su hija Gloria Gaitán Jaramillo nos cuenta que en realidad quien nació en esa fecha fue su hermano mayor, quien también se llamó Jorge Eliezer Gaitán, pero murió meses después. Entonces, la fecha real de su nacimiento sería el 23 de enero de 1903, como fruto de la unión de una maestra de escuela y de un librero del barrio Las Cruces de Bogotá. Posteriormente, Jorge Eliezer Gaitán entró a mediados de los años 20 a estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia, de donde se graduó con la tesis Las ideas socialistas en Colombia, demostrándonos desde ya el carácter de sus ideas y su afiliación con el Partido Liberal Colombiano. Después de esto, Gaitán viajó en 1929 hacia la denominada zona bananera del país, con el ánimo de conocer de primera mano y de contarnos lo ocurrido durante los sucesos de la masacre de las bananeras en 1928. Recordemos que durante estos sucesos, la multinacional estadounidense United Fruit Company, en conjunto con la administración de Miguel Abadía Méndez, sofocaron con violencia las protestas del gremio bananero, quienes exigían a su vez garantías laborales mínimas, como el pago de sueldos justos, la eliminación del pago por vales, descansos dominicales y los servicios básicos en los campamentos, entre otros. Entonces Gaitán realizó notables discursos y denuncias en 1929 en el Congreso de esta situación y esto le generó un aumento de su popularidad, lo consagró como tribuno del pueblo, dejó clara su excelente capacidad oratoria y a su vez estimuló la caída de la hegemonía conservadora. Esto, sumado a los efectos de la crisis económica mundial del momento, la Gran Depresión, generó que en 1930 fuese nombrado el candidato liberal Enrique Olaya Herrera como presidente de Colombia. Recordemos que desde el proyecto regenerador en 1886, quienes habían estado gobernando eran los conservadores y afines a ellos. Posteriormente, a mediados de los 30, la influencia de Gaitán creció aún más y se configuró el movimiento gaitanista. Gaitán hacía uso de conceptos como la lucha de clases, la defensa del proletariado, la redistribución de las riquezas, la resistencia civil y otros conceptos que hacían crecer su popularidad y molestaban a los partidos políticos reinantes en el escenario colombiano. Como ya les dije, el libro La violencia en Colombia tiene uno de los autores que ha sido un exponente de lo que fue la sociología y el estudio social en Colombia, como lo es Orlando Falsborda, que aprovechamos para conmemorar su 100º natalicio. En ese sentido, citando la página 51 de tal libro, decimos: el 9 de abril de 1948 cae asesinado el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Casi todos los colombianos condenaron el crimen abominable que cegó la vida de Gaitán, pero nadie previó sus tremendas consecuencias. Así como en las ciudades, Gaitán contaba con un inmenso caudal de irrestricta adhesión dentro de la masa campesina. Él abanderaba la esperanza de solución de toda una problemática secular. Su voz era el grito de la ruralía que, cuando lo supo extinguido, recordó su consigna histórica. Y ya vamos a una pregunta crucial que surge de esta cita, Oscar. Si avanzo, seguidme. Si retrocedo, empujadme. Si os traiciono, matadme. Si muero, vengadme. Oscar, teniendo este preludio de lo que fue la violencia en Colombia, que es un producto inherente del 9 de abril de 1948, ¿qué significó esa figura? Vamos un poco antes. ¿Qué significó la figura de Gaitán para una sociedad que estaba sumida en dos élites que se peleaban por el dominio político? Y en ese mismo sentido, ¿qué significó la muerte de Gaitán para la sociedad? Bueno, en 1946 Jorge Eliezer Gaitán esbozó la existencia de dos países,
un país político y un país cultural. El país político estaba interesado en mantener sus estructuras de poder, mientras el país nacional estaba interesado en sus trabajadores, en su cultura y en su salud. Estos dos países se veían como antípodas, con una diferencia irreconciliable. El país político, por lo general, ignoraba al país nacional. Esta clase de brecha fue creciendo y estos postulados generaron inconformidad en los partidos reinantes de la época. Esta división de imaginarios no solamente resultó de la dicotomía entre conservador y liberal de la que ya hemos hablado, sino que el mismo seno del Partido Liberal se separó. ¿Cuáles son esas teorías que existen en torno a la muerte de Gaitán? Porque sé que existen varias, algunas del tinte conspirativo. ¿Qué nos puedes contar sobre estas ideas sobre la muerte de este prodigio político? Bueno, el 9 de abril de 1948 se celebraba en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana bajo un escenario dominado por la retórica del general Marshall, en la que se buscaba eliminar la influencia del socialismo y del comunismo en la región. Por eso Gaitán no fue invitado a esta conferencia. En contraposición, un estudiante cubano llamado Fidel Castro propuso la realización del Congreso Latinoamericano de Estudiantes, al cual sí fue invitado Gaitán. Pero ¿qué pasó? Esa misma tarde, pasada la 1 de la tarde, Gaitán salió de su despacho para ir a almorzar y en la carrera séptima lo esperaba Juan Roa Sierra, quien le propinó 3 disparos en la cabeza y en la espalda. Luego Juan Roa Sierra fue linchado y su cuerpo fue arrastrado hasta el Palacio de Nariño. Muchos dicen que la participación de Roa Sierra y su linchamiento fue mediante engaños, que actuó mediante engaños económicos, de promesas económicas y de escapar del país, pero fue usado como chivo expiatorio y fue eliminado para evitar que denunciara a sus cómplices. Esto nos recuerda un poco el magnicidio ocurrido contra Rafael Uribe en 1914, también en el centro de Bogotá. ¿Y qué versiones hay del tema? Algunos dicen que fue la administración de Mariano Ospina Pérez, en conjunto con la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, quienes en el marco del Plan Marshall eliminaron a Gaitán. Este plan lo que requería era la reconstrucción de las economías y las industrias estadounidenses y europeas y la eliminación de las ideas socialistas y comunistas en el país o en la zona, por lo cual Gaitán debía ser eliminado. Otra versión propuesta por Mariano Ospina Pérez y su administración nos cuenta sobre una conspiración comunista internacional que eliminó a Gaitán porque no seguía las líneas soviéticas. Oscar, bajo esta idea del imaginario que existe sobre la figura de Gaitán, pues es importante recordar toda la violencia, el rezago que se generó luego del 9 de abril de 1948 y cómo múltiples sectores de la sociedad se vieron inmersa en esta, sobre todo en lo que fue el altiplano cundiboyacense y el Tolima, y cómo generó una cantidad inimaginable de víctimas. Por eso, recordando también y haciéndole honor a esa cantidad de víctimas y todo lo que fue, como dije, la herida sangrante de la violencia, ¿cuál es ese patrimonio físico, material que nos queda de Gaitán, más allá de ese dolor de madres, padres e hijos que emergió por la violencia? ¿Qué tenemos en Bucaramanga para recordar la figura de Gaitán? Que sé que existe un monumento muy cerca a la alcaldía del municipio de Bucaramanga. Sí, Eduardo, las cariátides que se encuentran en la entrada del Palacio de Justicia Vicente Azuero de Bucaramanga fueron elaboradas originalmente por el escultor boyacense Félix María Otálora a finales de los 30. Estas estatuas fueron elaboradas para ser ubicadas en la entrada del Palacio de Justicia de Bogotá. Durante los sucesos del Bogotazo se destruyeron varios edificios de arquitectura republicana y neoclásica y las cariátides terminaron en un chircal en Suba. Hasta allí fue Alejandro Galvis, las rescató, las compró y las mandó a traer para ubicarlas en la entrada del edificio de Vanguardia Liberal, en la esquina de la calle 34 con 13, y luego las cedió en 1983 al municipio y se ubican donde actualmente las podemos ver, que es en la entrada del Palacio de Justicia. Por su parte, la alcaldía de Bucaramanga expidió el decreto número 79 de 1948, mediante el cual rindió homenaje a Jorge Eliezer Gaitán, declaró el 20 de abril, día de la inhumación de su cadáver, como día de duelo, decretó 3 días izar la bandera a media asta, decretó el emplazamiento de un retrato al óleo de Jorge Eliezer Gaitán en los salones de la alcaldía y decretó la elaboración del mencionado documento como copia de estilo, para ser entregado a Amparo Jaramillo, esposa de Jorge Eliezer Gaitán, y a sus familiares. Oscar, muchas gracias por el episodio de hoy, porque esta es una cátedra muy importante que podríamos desarrollar por horas. Les dejamos una pregunta a la audiencia para que generemos diálogo con el proyecto. ¿Cuál es el recuerdo que tienen ustedes o sus padres sobre el 9 de abril de 1948 y qué recuerdan de la figura de Jorge Eliezer Gaitán?
compártanos en los comentarios. Recuerden también que en nuestras redes sociales de la Alcaldía de Bucaramanga, de la Secretaría Administrativa, estamos subiendo semanalmente Memorias Bonitas, que es un video corto que estamos desarrollando en Memorias Bonitas Podcast. Entonces síganos en redes sociales, recuerden que nuestro podcast va a estar en múltiples plataformas y que se transmitirá en el programa Cultura Manga de la radio en la emisora cultural 100.7 FM, así que muy atentos. Nos vemos y escuchamos la próxima semana, Oscar, para más Memorias Bonitas Podcast.